En este video vamos a ver la situación física dibujada acá a la derecha. Tenemos un disco que puede rodar y sobre un plano inclinado va a rodar ya sea hacia arriba o hacia abajo en función de que lo logre o no esta fuerza F. Nos dan el radio, nos dan la masa, nos dan el ángulo de inclinación del plano inclinado y el módulo de la fuerza F. Normalmente en los problemas te van a pedir los puntos D y E, que son los cálculos básicos de alguna magnitud de la física, y acá es donde el problema te muestra qué es lo que más o menos tenés que tener entendido para poder resolver este problema. Aparte de la teoría básica de cuerpo rígido, que te invito a que la estudies, fíjate que acá dice aceleración, o sea, cinemática, tenés que saber del cuerpo rígido, aceleración angular, fuerza de rozamiento, dinámica también tenés que saber, y la variación de la energía mecánica, o sea, también tenés que saber energía. O sea, prácticamente tenés que saber toda la teoría de cuerpo rígido. Yo le agregué estos 3 puntos, A, B y C, para aprender, para entrenarnos en un procedimiento que sea sistemático y global. Pasos operativos de este procedimiento. Los tenés que hacer igual, aunque no te los pongan. Pero me gustó explicitarlos para que este problema nos sirva para aprender. En el punto A tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a explicar por qué el ángulo de inclinación del plano también es este ángulo. Si nosotros consideramos este triángulo, y fíjate que este es un ángulo recto, este ángulo de acá, llamémosle R, es complementario de θ. Pongamos entonces con una flecha que estos ángulos son complementarios. Si además consideramos otro triángulo, que también es rectángulo, donde también está el ángulo R, fíjate, pertenece a ambos triángulos, y este es el ángulo recto, este ángulo de acá también va a ser complementario con el ángulo R. Y si el complemento de R es θ, entonces este ángulo es θ también. Empecemos entonces con las fuerzas. La primera fuerza en las inmediaciones de la Tierra, el peso aplicado sobre el centro de masa. La siguiente fuerza va a ser la normal, que como sabemos va a ser perpendicular al punto donde toca el plano inclinado. La siguiente fuerza, la fuerza F, está aplicada por un agente externo. Y la fuerza de rozamiento, que en principio no sabemos si va para allá o si va para allá. Importante aclarar, no es obligación saber de antemano el sentido de la fuerza de rozamiento. Nosotros le vamos a poner de esa manera y en punto siguiente vamos a analizar por qué. El siguiente punto nos pide definir un sistema de coordenadas. Lo que siempre conviene es que el sistema de coordenadas esté alineado con los resultados. Yo voy a suponer acá que el cuerpo va a lograr subir de acuerdo a la fuerza F, por lo tanto, esta va a ser la aceleración del centro de masa. El sentido de giro va a ser este, o sea, vamos a poner todas las cosas coherentes con que el cuerpo suba, y la aceleración angular, de acuerdo a la regla de la mano derecha, va a ser entrante. Y entonces nos va a convenir un eje X hacia arriba paralelo al plano inclinado. Obviamente el eje Y siempre nos conviene ponerlo perpendicular al plano inclinado y ya queda implícitamente determinado cómo va a ser el eje Z. De acuerdo a la regla de la mano derecha, el eje Z va a quedar de esta manera. Si no entendés por qué el eje Z es saliente del plano, ese puntito quiere decir saliente, te recomiendo que por favor veas de nuevo el tema de la terna derecha. El sentido de la fuerza de rozamiento, como dijimos, no es obligación saberlo de antemano. Existen 2 casos. El primer caso es donde sabemos con total precisión para dónde va la fuerza de rozamiento. Este es el caso, por ejemplo, el ejemplo 6.1, un plano inclinado, un cuerpo rodante que va a bajar simplemente por gravedad, y ahí se ve que la fuerza de rozamiento, sin ninguna duda, va a ser para arriba. Acá no hay ninguna duda, estamos en el sí, lo sabemos. Lo mismo ocurre en el ejemplo 6.2, que es el mismo caso, pero ahora, de alguna manera, tenemos una fuerza aplicada hacia arriba en el centro de masa, o que ya venía con energía cinética, y sube, aunque suba frenando, pero sube. En ese caso, la fuerza de rozamiento también va a ser para arriba. En este caso tenemos indicios, no sabemos con total certeza como sabíamos acá y como sabíamos acá. Por comparación, por lo que vimos recién, ahí tenemos 2 indicios que dicen que la fuerza de rozamiento es hacia arriba. Siguiente indicio. Si tomamos como que la fuerza F, al ser aplicada, va a morder acá, va a hacer que el cuerpo muerda acá un poquito, recordemos que el punto A es el punto
del cuerpo y el punto A' es el punto análogo donde toca al plano inclinado, digamos que acá estaría la prima, entonces el punto A va a tender a irse para abajo con respecto al punto A', va a tener un rozamiento, entonces ¿qué va a hacer la fuerza de rozamiento naturalmente? Va a tratar de evitarlo, por lo tanto va a ir para arriba. Tercer indicio. El tercer indicio es por el absurdo. Vamos a pensar un resultado y vamos a analizar hacia atrás, o sea, supongamos que es así la fuerza de rozamiento. Eso quiere decir que cuando se aplica la fuerza F y hace por más pequeño e infinitesimal que sea el torque, entonces la fuerza de rozamiento va a aumentar automáticamente ese torque si es para abajo. Es un poco absurdo eso, porque si tuviéramos, por ejemplo, la rueda de un neumático o una pelota, lo que quieras, si le aplicamos una fuerza acá, ¿causaría eso que aparezca una fuerza para allá? Por lo tanto, se va a acelerar la rotación, por más pequeña que sea la fuerza F, y es un poquito absurdo que eso ocurra. Entonces acá tenemos un tercer indicio que la fuerza de rozamiento tiene que ir para arriba. Todos estos indicios coincidentes nos llevan a pensar que la fuerza de rozamiento es para arriba. ¿La podríamos haber puesto para abajo en el diagrama de cuerpo libre? Sí. También podríamos haber analizado el punto C antes de hacer el diagrama de cuerpo libre. Sí, también. No es obligación saber el sentido de la fuerza de rozamiento. Esto nos lo van a contestar las ecuaciones cuando las resolvamos. Vamos ahora a trabajar con los resultados concretos, las incógnitas que nos piden. Damos por implícito, salvo indicación en contrario o necesidad en contrario, que el marco de referencia va a ser inercial. Pongámoslo como para seguir un procedimiento sistemático y global. Marco de referencia inercial fijo a la Tierra. Y entonces vamos a escribir las ecuaciones del movimiento, tanto de traslación, que es esta, como de rotación, que es esta, y recordemos que esas ecuaciones tienen causas en el primer miembro y consecuencias en el segundo miembro, ambas afectadas por las constantes de proporcionalidad entre causa y consecuencia, masa y momento de inercia. La segunda ley de Newton, que es esta, es la sumatoria de las fuerzas aplicadas. Entonces es muy fácil, no te puedes equivocar en esto. Ojo, es una suma, no vayas a restar. Acá dice suma. La naturaleza suma las fuerzas en virtud del principio de superposición. Y esa resultante de toda la sumatoria de las fuerzas nos va a dar la masa por la consecuencia, o sea, la aceleración. Y la sumatoria de torques, en principio, pongamos todos los torques, o sea, los torques de todas las fuerzas aplicadas, peso normal, fuerza F, fuerza de rozamiento, igual a momento de inercia, respecto del eje de giro, que en este caso va a ser el centro de masa, que elegimos como centro de giro, por la aceleración angular. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es proyectar estas ecuaciones, que son vectoriales, sobre el sistema de coordenadas elegido. ¿Dónde estaría la componente del peso sobre el eje X? Hagamos entonces las rectas paralelas a los ejes, y entonces acá va a estar la componente del peso en el eje X, y acá va a estar la componente del peso en el eje Y. Esa fuerza proyectada en el eje me va a dar este escalar, y me va a dar este otro escalar, y ambos van a estar con sentido negativo. Las proyecciones de todas estas fuerzas en el eje X, la proyección de la fuerza peso, acá está, la fuerza F está directamente toda en el eje X, acá está entonces, y la fuerza de rozamiento que la supusimos justo en el eje X, acá está. Y como supusimos que el cuerpo va a subir, la aceleración va a estar en módulo. Siempre es conveniente, si se puede, escribir las ecuaciones con módulos y con los signos afuera. En el eje Y es muy fácil. Vamos a tener la componente del peso, que como dijimos es esto, en sentido negativo, masa por G por coseno, más la normal que está toda en el eje Y positivo. Vayamos entonces ahora a trabajar con la ecuación de torques. Analicemos primero qué fuerzas hacen torques y qué fuerzas no. El peso, por ejemplo, hará torque. Bueno, veamos. El peso está aplicado en el centro de masa y el torque se escribe posición de donde está aplicada la fuerza, o sea, el centro de masa, respecto del centro de giro, que también es el centro de masa, producto vectorial, la fuerza. Pero ¿cuánto vale esta posición de un punto respecto al mismo? Y vale 0. Por lo tanto, este torque también vale 0. El peso no hace torque.
¿Qué pasa con la normal? La normal pasa por el centro de masa, que no es lo mismo que esté aplicada. La posición relativa del punto donde está aplicada va a ser posición del punto A donde está aplicada respecto al centro de giro. Producto vectorial, la normal, pero voy a poner módulo por el versor J. ¿Cuánto vale entonces esta posición del punto A respecto del centro de masa? O sea, como si tuviéramos acá el origen, esta va a ser la posición del punto A respecto del centro de masa, y eso va a ser menos el radio por J. Y esto, producto vectorial, y voy a poner al revés para explicitar el producto vectorial entre versores, J por la normal. Y entonces ahora tenemos con total claridad que J vectorial J es 0. Por lo tanto, también es 0 el producto vectorial, o sea, el torque de la normal. Notemos que ambos torques son 0. Conclusión entonces, nos quedan solamente dos torques, que son el torque de la fuerza F y el torque de la fuerza de rozamiento. Agregando que la fuerza F está aplicada en el punto B, pongámosle una letra a ese punto, y entonces vamos a poner la posición del punto B respecto del centro de masa y la posición del punto A respecto del centro de masa para el otro torque. ¿Te animás a decirme cuál es esta posición relativa? Te doy 5 segundos. ¿Cómo te fue? ¿Verdad que es muy fácil? Porque es esto, que es análogo a lo que hicimos recién, o sea, esto va a ser radio por J. Y la posición del punto A respecto del centro de masa es lo mismo que ya hicimos antes, es esto, o sea, va a ser menos radio por J. Bueno, vamos a escribir esto entonces, posición del punto B respecto al centro de masa, producto vectorial, fuerza F, posición del punto A respecto del centro de masa, producto vectorial, fuerza de rozamiento. Y del otro lado, para explicitar que vamos a poner en módulo todo lo que pueda, lo que hemos supuesto es que esto gira de esta manera. Y habíamos dicho que la aceleración angular nos va a dar entrante. Y si es entrante y positivo es saliente, entonces va a estar en el sentido menos K. Y eso es lo que puse acá. Puse la aceleración angular en módulo y el versor menos K. Con lo cual, ¿qué pasa con esos productos vectoriales? Y acá de nuevo te pido, si no sabes cómo se resuelve ese producto vectorial, volvé a analizarlo porque si no, no vas a entender lo que sigue. El versor J vectorial, versor I, eso nos da menos K. Lo mismo acá, menos K. Y acá también es menos K. Por lo tanto, podemos escribir esa ecuación totalmente escalar, quitándole los versores porque todo está en menos K. Y entonces ahí estaría la ecuación escalar a la que hemos llegado. Para resolver las tres incógnitas, voy a tomar esta ecuación y voy a tomar esta ecuación. Siempre tenés que elegir armar un sistema de ecuaciones donde estén tus incógnitas, que son estas. Entonces, fuerza de rozamiento es una incógnita, aceleración del centro de masa otra incógnita, ya tenemos dos incógnitas. Acá tenemos la fuerza de rozamiento, siguen siendo dos incógnitas, y tenemos una tercera incógnita, la aceleración angular. Y entonces tenemos tres incógnitas, pero dos ecuaciones. No hace falta una ecuación más, y eso por supuesto va a ser la relación que me vincula la aceleración con la aceleración angular, lo que vamos a ver a continuación. Empecemos entonces a vincular la aceleración A de traslación con la aceleración gamma de rotación. Para eso vamos a usar el campo de aceleraciones. Es el que vincula dos puntos cualesquiera del cuerpo rígido. Acá voy a poner el punto A y el centro de masa. Entonces con esto vamos a empezar a escribir de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas elegido, X, Y, Z. La aceleración del centro de masa, dijimos que va a ser así, por lo tanto, A por el versor y esa A va a estar en módulo. Luego gamma en menos K, porque gamma va a ser entrante. Entonces ponemos menos gamma, y ese gamma es módulo, por K. Posición del punto A respecto del centro de masa, ya lo habíamos hecho. Esto es así. Está en sentido contrario al sentido positivo del eje Y, pero yo lo voy a poner al revés, voy a poner J por menos R. Omega también va a estar entrante, porque si gamma es entrante, omega también va a ser entrante, menos omega en módulo por K, producto vectorial, y de nuevo volvemos a poner omega, menos omega módulo por K, y ahora
la posición relativa del punto A, otra vez respecto al centro de masa que ya la teníamos, que la pongo de nuevo al revés, y esto para explicitar los productos vectoriales entre versores canónicos. Y entonces tenemos dos productos vectoriales, el versor K por el versor J, eso es menos el versor I. Un signo menos, dos signos menos, tres signos menos, por lo tanto me queda menos gamma por R por I. Acá tenemos un signo menos, dos, tres, cuatro signos menos, por lo tanto me queda más omega por omega, omega cuadrado, R, acá está el R, y entonces K vectorial J es I, acá está el I. Con este K de acá, acá está el K. Y ahora terminamos de resolver el último producto vectorial, K vectorial I, eso es J positivo. Esto queda igual, y ahora omega cuadrado R por J. Esto que está acá, es importante que nos demos cuenta, todo esto está en el versor Y, o sea, en el eje X. Pero en el eje X no puede haber ninguna aceleración, ni para allá ni para allá, porque de haber aceleración en el eje X, entonces el punto A resbalaría con respecto a su análogo, que es el punto A'. Y habíamos dicho que estamos en una condición de no resbalamiento. Por lo tanto, esto que está acá es cero. Y de acá sale entonces todo lo que está acá a nivel escalar, o sea, A menos gamma por R tiene que ser cero, y ahí está entonces la última ecuación que nos faltaba, que era aceleración igual gamma por R. Esta va a ser nuestra ecuación número 3, y ahora sí ya tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Podemos perfectamente resolver. Entonces vamos a tomar la ecuación número 3 y vamos a reemplazar gamma. Gamma es igual esto de la ecuación 3. Puesto en la ecuación 2, entonces esto es. Y acá tenemos el momento de inercia, lo voy a reemplazar para poner todo en función de los datos. Esta sería una manera. La otra manera es dejar el momento de inercia, pero en ese caso me quedaría las incógnitas en función del momento de inercia, que se puede hacer, pero es preferible poner los datos para que me quede todo en función de los datos. Los datos son la masa, G, el ángulo, la fuerza F y el radio. O sea, los datos son todo lo que podemos leer directamente el valor, no cosas que tenemos que hacer cuentas. El momento de inercia no es un dato. Entonces voy a poner el momento de inercia de un disco, que es un medio de la masa por el radio al cuadrado, y ahora viene gamma, pero gamma es A, y entonces voy a empezar a simplificar un poquito este cuadrado con este radio. Y acá tenemos dos radios, por lo tanto factoreando sería este radio con este otro radio. Y acá voy a abreviar un poquito, voy a despejar la fuerza de rozamiento, fuerza F. Esta ecuación con la fuerza de rozamiento la podemos poner en la 1. O sea, fíjate que estamos reemplazando de abajo hacia arriba. Y reemplazado en la 1 me va a quedar todo en función de la aceleración. Copio entonces menos m por g, seno. Y acá viene la fuerza de rozamiento, que voy a escribir lo que acabamos de hallar. Y esto nos quedó muy bien, porque fíjate que la única incógnita es la aceleración, simplemente hay que despejarla. 2 por la fuerza F, y ahí ya casi estamos, aceleración. Esa sería entonces la aceleración. Con la aceleración, por supuesto, podemos hallar ahora gamma. O sea, simplemente le agregamos el radio ahí abajo. Y ahí tenemos entonces la aceleración angular. Faltaría entonces la última incógnita, que es
la fuerza de rozamiento, y acá tenemos cómo hallarla. Esto es bastante fácil, te lo dejo para vos, para que ahorremos un poquitito de tiempo, y el resultado va a ser, voy a poner acá arriba, antes de hacer las cuentas, algunas consideraciones. En algunos problemas te dan los datos, entonces vos tenés que contestar la fuerza de rozamiento, la aceleración angular, que son vectores. O sea, no alcanza con contestar esta cuenta, hay que poner el vector, de acuerdo al sistema de coordenadas elegido. Hay que poner también el vector fuerza de rozamiento. No alcanza con el módulo. Y hay que poner el vector aceleración angular. No alcanza con el módulo. Segunda consideración. En algunos problemas te piden hallar incógnitas, como son estas tres, en función de los datos del problema y no te dan la masa, el radio, etc. Entonces tenés que estar preparado para hacer estos despejes sin hacer las cuentas. La última consideración es el chequeo de verosimilitud de las unidades. O sea, todo esto que está acá tiene que dar en Newton. Y fíjate, fuerza F, 250 Newton. Masa por aceleración va a quedar en Newton. Esto es adimensional, por lo tanto es una suma de fuerzas, dividido 3, está bien. Acá tenemos Newton, masa por G queda Newton, el seno es adimensional, es una resta Newton, dividido kilogramo, Newton sobre kilogramo, son unidades de aceleración. Y acá, por supuesto, va a ocurrir lo mismo, porque tenemos unidades de aceleración, o sea, metro por segundo al cuadrado, pero eso lo dividimos por radio, entonces me va a quedar sin el metro. La otra consideración y última que podemos hacer, ¿qué te parece si lo hacemos con la computadora? Esto es cargarle las tres ecuaciones y la computadora nos contesta las incógnitas en función de los datos. F minúscula va a ser la fuerza de rozamiento y eso es masa por aceleración. Segunda ecuación, R F minúscula, momento de inercia respecto al centro de masa por gamma. Y me falta una tercera ecuación que es A, y entonces las incógnitas son A, gamma y F chica, que es la fuerza de rozamiento. Ahí están entonces los resultados, pero fíjate que me contesta en función del momento de inercia. Entonces lo que voy a hacer es le voy a agregar una cuarta ecuación, y la cuarta ecuación será el momento de inercia, un medio de masa por radio al cuadrado. Y entonces acá el momento de inercia también es incógnita. Todo esto que hicimos recién, por supuesto, es porque lo hace la computadora. No vamos a agregar una cuarta ecuación. Si estamos resolviendo a mano, haríamos lo que hicimos recién. Pero como probablemente hayas pensado, podríamos hacer los torques respecto del CIR. Entonces, como opción, hagamos también eso. Nosotros vamos a hallar analíticamente el CIR, o sea, resolviendo una ecuación y desconociendo dónde está el CIR. La ecuación es el campo de velocidades, en donde relacionamos dos puntos cualesquiera del cuerpo a través de esta ecuación. Y vamos a poner uno de los puntos el CIR, el otro de los puntos el centro de masa. Como uno de los puntos es el CIR, entonces la velocidad en ese punto es cero. Ya sabemos que esto va a girar así, por lo tanto omega va a ser entrante, y si ese entrante va a estar en menos k, ahí está entonces. Y la posición del CIR relativa al centro de masa. Para que nos dé cero, si el centro de masa está según el versor y, esto que está acá, para que nos dé cero, también tiene que estar en el versor y, si no sería imposible que esa resta nos dé cero. Por lo tanto, si esto está en K, esto tiene que estar en J. La posición del CIR relativa al centro de masa tiene que estar en más o menos, pero tiene que estar en J. Entonces, le ponemos la J y dejamos en forma de escalar, o sea, este número puede ser negativo, K vectorial J, eso va a estar en menos I. Y ahora sí esto puede dar cero. Todo está en I, entonces si todo está en I podemos escribir la ecuación escalar. Y de la ecuación escalar podemos directamente despejar la posición relativa escalar como el menos velocidad del centro de masa sobre omega. Y eso es menos R. Por lo tanto, la posición relativa va a estar a un radio en J en el sentido negativo. Y eso es esto, hacia allá, en contra del eje Y, tanto como un radio, por lo tanto el CIR va a estar acá. Hemos demostrado despejando de una ecuación.
Ahora vamos a verificar que el punto A es el CIR, o sea, vamos a poner ese punto en juego y tenemos que verificar que la velocidad de ese punto es 0. Si el punto A perteneciente al cuerpo con el A' perteneciente al plano no resbalan entre ellos, entonces la velocidad relativa entre ellos tiene que ser 0. Y eso se puede escribir también como que tienen la misma velocidad. Pero además sabemos que la velocidad de la prima, al estar en el plano inclinado y está quieto, ya es 0. Si ya es 0 y es igual a la velocidad del punto A, entonces la velocidad del punto A es 0. Verificado que el punto A es el CIR. Hay quienes toman esto como demostración o lo dan por válido automáticamente, bueno, perfecto. Pero vos estás en condiciones de demostrarlo bien como hicimos en la diapositiva anterior. Y entonces ahora sí podemos escribir los torques respecto del CIR. Vamos con la ecuación del movimiento o rotación y escribamos los torques. En principio ponemos todas las fuerzas y después vemos cuál de ellos vale 0, o sea, cuál fuerza no hace torque respecto del CIR. El rozamiento está aplicado justo en el CIR, por lo tanto, fuerza de rozamiento no hace torque. La normal también está aplicada justo en el CIR, por lo tanto, no hace torque. La fuerza F está aplicada acá, hace torque. La fuerza peso está aplicada en el centro de masa, también hace torque, nos quedan entonces esas dos fuerzas. Y cuidado que ahora el momento de inercia lo tenemos que calcular porque va a ser respecto del CIR. Y entonces, según el teorema de Steiner, es el momento de inercia respecto del centro de masa, un medio más un masa por radio al cuadrado, 3 medios masa por radio al cuadrado, lo cual reemplazando entonces nos va a quedar posición del peso respecto del CIR. El peso está acá, por lo tanto, esta es la posición respecto del CIR, que es lo que nos piden acá. Posición del punto B respecto del CIR, este era el punto B, ¿te acordás que lo habíamos puesto como punto B, que es donde está aplicada la fuerza F? Y lo hacemos a continuación. Y entonces la posición del centro de masa respecto del CIR, dijimos que es así, o sea, R por J, producto vectorial del peso. No cuesta mucho escribir el peso, M por G por el seno de tita en sentido negativo, menos mg por el seno de tita verso I. Y también mg por el coseno de tita es esto, pero también está en el sentido negativo, menos m por g por coseno de tita por j. Y el torque, la fuerza F, versor I por F, y la posición del punto B respecto del CIR es 2 radio por J, facilísimo. Y esto va a ser igual al momento de inercia respecto del CIR, y el gamma, que es gamma módulo, en menos K. J acá, vectorial J, si distribuimos eso nos va a dar 0. Entonces nos va a quedar J vectorial I. J vectorial I es menos K. Y este menos es este menos que ponemos acá. Más 2R por F, y J por I es menos K. Y acá todo igual que antes. Bueno, fíjate que tenemos menos K y menos K. Si todo está en menos K, podemos escribir todo en forma escalar. Ahí está entonces la ecuación escalar que nos queda. Y de acá simplemente tenemos que despejar gamma, porque fíjate algo muy importante que ha ocurrido acá. No tenemos ninguna otra incógnita salvo gamma. Y entonces de acá podemos despejar gamma directamente, fíjate. Y esto, si querés verificarlo, que esto da exactamente igual que lo que habíamos hecho antes, salvo que ahora en un solo pasito con una sola ecuación. Y entonces, con el módulo de gamma, vamos a hallar gamma. Ahí estaría la cuenta que tenemos que hacer. 2 por 250 newton, la masa es 20 kilogramos, G es 9,8 metros por segundo al cuadrado, el seno de 20 grados, la masa de nuevo 20 y el radio que es 0,2 metros. Cuidado que esto tiene que estar correctamente con las unidades, no vayas a poner 20 centímetros. 20 centímetros podés poner, siempre que pongas, hecho toda esa cuenta, siempre tenés que poner el resultado pedido, que no es el módulo de gamma, es gamma. Entonces gamma es menos 72,16, 1 sobre segundo al cuadrado por K. Las otras dos magnitudes que nos piden, acá tenemos una relación entre módulos que nos va a servir para hallar la aceleración. Hecha la cuenta entonces, es simplemente multiplicar este módulo por el radio,
Entonces la aceleración va a ser esto. Y finalmente, la fuerza de rozamiento. ¿Qué tipo de rozamiento estamos calculando acá? ¿Estático o dinámico? Te doy 5 segundos para que contestes esta pregunta. Evidentemente, si rueda sin deslizar, esto es una señal muy importante que el rozamiento es estático. Porque si deslizara, el rozamiento va a ser dinámico. Echa la cuenta entonces, 105,6 newton en el versor I. Era correcto el sentido que habíamos supuesto. Nos pedía la variación de energía mecánica transcurridos los 2 segundos de iniciado el movimiento. Lo que nosotros sabemos hasta ahora, que tenemos un cuerpo que se mueve en rototraslación. No confundir el movimiento del cuerpo con el movimiento del centro de masa. El centro de masa tiene un MRV, pero solo el centro de masa. Y entonces acá va a haber dos variantes. Como te dije, vamos a tratar de ver todas las variantes posibles. Primera de las opciones, sabemos que, por ley de conservación, la variación de energía mecánica es la sumatoria del trabajo de todas las fuerzas no conservativas. La fuerza F hace trabajo y sí, o está aplicada en el punto B, solo que nos hace falta saber cuánto se movió el punto B. La fuerza normal hace trabajo y no, porque está aplicada en el CIR, y el CIR no se mueve, y además es perpendicular. La fuerza de rozamiento hace trabajo, no, porque está aplicada en el CIR y el CIR no se mueve. Bueno, esto es bastante interesante porque nos queda calcular solamente este trabajo. No es una pavada, porque tenemos que saber cuánto se movió el punto B, y esto lo vamos a analizar a continuación. Y entonces tenemos que ver cuánto avanza el punto B para hallar el trabajo de la fuerza F. Eso lo vamos a hacer con el campo de velocidades. Le vamos a poner velocidad en el punto B igual a velocidad en el otro punto del cuerpo, que vamos a tomar el punto A, pero el punto A es el CIR, o sea que esto es cero. Entonces nos queda que el punto B solamente rota respecto al CIR, como debe ser, con esta velocidad relativa. Omega ya sabemos que, como el giro es así, omega entonces va a ser entrante. Por lo tanto, podemos escribir menos módulo de omega por K vectorial, y la posición relativa de B respecto de A es esto. O sea, es 2 radios en J. K vectorial J es menos I. Con el otro menos me queda más. Por lo tanto, esto es 2 omega radio por I. Pero hagamos lo mismo para el centro de masa. Velocidad del centro de masa, y de nuevo ponemos la velocidad del punto A, que es el CIR, por lo tanto esto es 0, solamente rota el centro de masa respecto del CIR, y entonces de nuevo menos omega versor K, y ahora es J por 1R. Esto vuelve a quedar menos I, con el otro menos queda más, entonces omega por R. Voy a borrar un poquito. Acá la velocidad es esta. Si hubiéramos puesto acá distancia, una distancia genérica, hasta un punto cualquiera, distancia, este punto tendría una distancia, el centro de masa tendría una distancia que es igual al radio, este otro punto otra distancia, o sea, va creciendo la distancia. Acá nos quedaría distancia por omega por el versor I, la velocidad de un punto genérico. Entonces, esto lo podremos representar de esta manera. Las velocidades van creciendo linealmente, porque esto es una función lineal, d por omega, y ahí tendríamos cómo son las velocidades, todas dibujaditas para cada punto, a medida que vamos desde A hasta el punto B. Pero nuestro objetivo era hallar cuánto se movió el punto B. Si tomamos esta velocidad y después seguimos trabajando, o sea, le hacemos la integral a eso, pasando el diferencial de t acá, en el tiempo inicial, o sea, 0, donde no había movimiento, y el tiempo final, o sea, 2 segundos, omega r es la velocidad del centro de masa por 2, y me queda la integral de diferencia del tiempo, o sea, me queda delta tiempo. Y entonces nos va a quedar la distancia recorrida por el punto B es el doble de la distancia recorrida por el centro de masa, lo cual es coherente con que la velocidad sea el doble. Esto es muy importante para poder hallar el trabajo. Vamos por él. Ahora nos queda hallar el trabajo de la fuerza F, pero antes tenemos que ver cuánto es este desplazamiento. Y antes tenemos que ver el desplazamiento del centro de masa, y eso lo podemos hacer muy fácil porque el centro de masa se mueve con un MRV. Tenemos velocidad inicial que es 0 más aceleración por tiempo.
La aceleración ya la calculamos. Cuidado con las unidades, tenemos que poner en las unidades correctas. Y entonces 28,86 metros por segundo. Estoy poniendo el escalar. Esto, por supuesto, la velocidad estaría en el versor Y. Teniendo la velocidad, entonces, podemos hallar el desplazamiento del centro de masa, de la famosa ecuación del MRV, que no tiene el tiempo. El desplazamiento del centro de masa, despejado de ahí, ponemos todos los números, 28,86 al cuadrado, 2 por la aceleración, y nos da 28,86 metros, y ahora sí estamos en condiciones de hacer el trabajo, o sea, la integral. Cuidado acá, esto es 2 veces, porque dijimos que es 2 veces. Fuerza, producto escalar, diferencial de desplazamiento del punto B, la fuerza es F por el versor Y, y el desplazamiento está todo en Y. Por supuesto, pongo los dos versores juntos, porque esto va a dar 1. Y entonces nos va a quedar totalmente escalar, el módulo puede salir afuera, y esto evidentemente nos va a dar el delta XB, o sea, XB en este momento y XB en este momento, lo cual me va a dar 57,72 directamente, 14.430 joules. Ahí estaría entonces la variación de energía mecánica. Toda es causada por el trabajo de la fuerza F. Pero, como dijimos desde un principio, este problema lo vamos a hacer con todos los detalles y era en serio. Así que vamos a buscar una segunda opción para calcular la variación de energía mecánica. Si querés, frená el video y pensá de qué otra manera podríamos hacerlo antes que avance a la siguiente diapositiva. Bien, ¿cuál sería la opción 2 para calcular la variación de energía mecánica? Hacer todas las energías del disco hasta los 2 segundos y sumarlas todas, o sea, energía cinética de traslación sumada con energía cinética de rotación y sumada con energía potencial gravitatoria. La energía cinética de traslación, sabemos qué es esto, tenemos todos los datos, un medio, la masa es 20 kilogramos, la velocidad a los 2 segundos era esta, la elevamos al cuadrado y nos da esto. La energía cinética de rotación, un medio momento de inercia alrededor del centro de masa, 0,4, o sea, un medio de masa por el radio al cuadrado, para un disco, por omega al cuadrado. Pero omega es rapidez sobre el radio. Y acá están las dos cosas, elevado al cuadrado, y todo eso nos da 4165. Faltaría entonces la energía potencial gravitatoria, pero para saber cuánto subió el disco, tenemos que hacer alguna cuentita. Esto es lo que estamos tratando de averiguar. Nosotros tenemos que se movió en esta dirección, o sea 20 grados, 28,78 metros. Y sabemos que acá tenemos 20 grados. H va a ser tanto como los 28,78 por el seno de 20 grados. Y esa cuenta da 9,843. Quizás te diste cuenta que estoy trabajando con 4 cifras significativas. Eso es por una cuestión de precisión y ahora lo vamos a verificar cuando nos termine de dar esta suma, a ver si nos dio parecida o no a la anterior. Sabido esta altura, entonces, ahora ya podemos hacer la cuenta mg por h. Y ahí está entonces la cuenta. La masa es 20, G 9,8 y 9,8433. Bueno, ahí puse 5 cifras. 1929 aproximado 4 cifras. Esta suma, veamos cuánto nos da. Ahí está entonces la cuenta. Antes nos había dado, por el trabajo de la fuerza F, 14.430. Acá la diferencia es 7 joules, menos del 0,5%, o sea, estamos muy bien a nivel de precisión, lo podemos dar por válido. Es muy bueno que hagas esto si podés, cuando estás trabajando en casa, porque si lográs por caminos distintos el mismo resultado, vas a ganar mucho en confianza, suficiencia y muy probablemente los dos resultados están bien. Y hasta aquí hemos llegado con este problema. Espero que lo hayas disfrutado. Te propongo a continuación, volvé a mirar este video para afianzar todo lo que vimos y traté de hacer el problema por vos mismo, en papel. Suscríbete al canal para estar informado de las novedades de estudiar es más barato. Compartí este video con otras personas si te parece que puede serles de utilidad. Y si te hace falta, comentame más abajo
¿Qué te parece? Muchas gracias. No te olvides que estudiar es más barato y nos vemos en el próximo video.